Hola, buenos días. Mi nombre es Raimundo Rosales. Soy maestro en filosofía y quisiera hablar desde lo que es la mexicanidad, o lo que nosotros llamamos también la mexicanidad. Lo vamos a hacer en 4 puntos. El primero es lo que nosotros llamamos el códice sagrado, el Teoamóxtli sagrado, que es el escrito que viene en la obra de Cristóbal del Castillo cuando nos expone los mandamientos del dios Huitzilopochtli, las determinaciones del dios a su pueblo. Como un segundo punto está el comienzo de la grandeza, como todos sabemos, es en el gobierno del Tlatoani Izcóatl cuando los mexicas comienzan a ascender hacia su grandeza. Es en este tiempo cuando se quema la historia. Un tercer punto es la plenitud que alcanzan los mexicas, la plenitud divina. Cuando se realiza, se cumple la promesa de su dios Huitzilopochtli de que iban a ser servidos e iban a ser señores. Y ya en un tercer momento es la caída, es decir, hay un concepto de mexicanidad que puede implicar todo, ¿no? La mexicanidad, digamos, es todo lo relativo o lo relacionado con los mexicas tenochcas, toda su historia, todo su ser histórico. La mexicanidad, digamos, es su historia, su ser. Para nuestro maestro Martin Heidegger, ser es historia. Por eso es importante ver, digamos, el acontecer y principalmente el de los mexicas. Y pues bueno, nuestra perspectiva va a ser fenomenológico-hermenéutica. ¿Sí? Es como nuestro modo de abordar, que implica, digamos, un diálogo intermedio entre la poesía y la filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ámbito poético se nombra lo sagrado, es decir, se refiere la presencia de los dioses y por tanto hay una relación de ser entre el hombre mortal y los inmortales. ¿Esto qué quiere decir? Que a su vez el modo de ser del hombre no es, digamos, como psicológico, no va a ser, digamos, una perspectiva que tenga que ver con la psicología al estilo moderno, sino con la poesía, es decir, no tiene que ver con una mente y un cuerpo, como lo supone la psicología moderna, en donde el hombre es creador de todo, inventa sus dioses, etc., sino más bien poética, es decir, haciéndole justicia a esta relación entre el Dios y el hombre. Es una relación de ser que tiene que ver con lo sagrado. Y pues bueno, con filosofía tiene que ver con el ser. Entonces vamos a ver el ser del mexicano, que en náhuatl se dice mexicayelistli, que quizás sea una palabra relacionada con, o sea lo mismo, con mexicayot. Entonces, comenzamos. En un primer momento, se da el códice que decimos es el Teoamóxtli de Huitzilopochtli. Este texto nos refiere
las leyes del dios Huitzilopochtli. Lo estaba buscando, pero no sé dónde se quedó. Bueno, en el ámbito de la filosofía es muy conocido. Lo que queremos hacer ver o queremos intentar es que se tome con seriedad, digamos, el hecho de que para los mexicas las leyes del dios Huitzilopochtli que les son dictadas a la salida de Aztlán y que están contadas por Cristóbal del Castillo, escritas en náhuatl, era de algún modo un códice sagrado, porque en ellas se dan las determinaciones del dios Huitzilopochtli, como que en ellas, digamos que emana, digamos, lo sagrado, ¿sí? Digamos que es escrito como toda Biblia en otros pueblos, era algo que guardaban los mexicas con celo y quizás venía en los bultos sagrados de los tiomamas que salieron de Aztlán. Entonces, vamos a confiar en que el Dios les dictó sus mandamientos a la salida de Aztlán. En la obra de Cristóbal del Castillo se dice que solo es un resumen y ahí vienen 6 mandamientos del dios Huitzilopochtli. Entonces le vamos a poner así, los 6 mandamientos del dios Huitzilopochtli. No vamos a nombrar todos, solo queremos dar como la idea de lo que significa una Biblia, ¿sí? El Corán para los árabes, la Biblia para los católicos, o todas las religiones que hay, como los evangelistas, Séptimo Día, y cristianos, y miles. Entonces, les pedimos que se imaginen que esta era su Biblia, ¿sí? El escrito de Cristóbal del Castillo, donde se narra la salida de Aztlán y la noche triste, hay una parte en donde se dan los 6 mandamientos del dios Huitzilopochtli. Bueno, en ellos, y esto es importante, se da una ley que es la cuarta cosa. En ella se explicita, digamos, se justifica, se legitima a los gobernantes. Se dice quiénes van a ser los que gobiernen en el pueblo mexica. Y dice, esto es importante porque digamos que si nosotros de alguna manera tenemos razón, este término de aquí en adelante no dejará de pronunciarse, ¿sí? Y es el término tequihuaque. Aquí está escrito, que quiere decir el que tiene a cargo. Entonces, la cuarta cosa es algo muy sencillo, ¿sí? El dios Huitzilopochtli dice, solo gobernarán los que ya han sido, en la traducción de Paso y Troncoso, solo gobernarán los que ya son, en la traducción de Navarrete, Federico Navarrete. Solo gobernarán los que ya han cautivado, los tequihuaque. Es todo. Con esta ley, digamos que nos ayudó
a descubrir el asunto de la mexicanidad, Entonces, ahorita les pedimos que intenten recrear esta ley, ¿sí? Quienes van a gobernar no los va a elegir, digamos, el pueblo, ¿sí? Aunque sí se va a hacer entre comillas lo estoy poniendo porque ya lo está diciendo Dios Huitzilopochtli. ¿Quiénes van a gobernar a los mexicas? No está diciendo al pueblo, no está diciendo cuándo ni cómo, solo que van a gobernar, que van a ser señores los tequihuaque. Solo siendo tequihuaque es que puedes, digamos, legitimarte para gobernar a los macehuales, a los, perdón, a los mexicanos. Entonces, esta ley que aparentemente se ve, pues, sencilla, se va a complicar cada vez más hasta que se comprenda este asunto de la mexicanidad. Entonces, el Dios dice quiénes van a gobernar y entonces vamos a explicitarlo un poco, porque cuando los mexicas salen de Aztlán, es un pueblo lacustre, es un pueblo de macehuales, es decir, no es un pueblo de señores, no es un pueblo de pipiltín, no es un pueblo de grandes guerreros, no. Es un pueblo sencillo, es un pueblo humilde, es un pueblo pescador. Entonces, cuando dice el Dios quiénes van a gobernar, pues resulta que tequihuaques todavía no hay, porque apenas salen. Y pues como sabemos, ya lo hemos visto en el video pasado, el Dios hace un acuerdo con su pueblo y se juran mutuamente servirse y cumplir los divinos mandamientos del Dios Huitzilopochtli, y el pueblo promete servirlo únicamente a él. Es que recordé que como se promete servirlo únicamente a él, ¿sí? En este escrito se dice que los dioses de los aztecas no son sus dioses, solamente lo adoran a él. Entonces cuando salen de Aztlán, los aztecas se quedan en Aztlán y los mexicanos salen con su dios Huitzilopochtli y ya con sus tablas, hacer una especie de penitencia, una especie de templamiento, una manda. Tiene que verse así. Entonces, decíamos que al otorgarles el poder a estos hombres, pues nos damos cuenta que todavía no hay tequihuaque. Entonces, los tequihuaque, el Dios dice, van a gobernar los que son tequihuaque. Ok. Pero, ¿dónde están los tequihuaque? Todavía no hay. Son los que llegan a ser. Entonces, son los que han sido. Entonces, todavía se tienen que realizar de algún modo los tequihuaque para realizarse como tales. Entonces, la primera, digamos, señal o el primer en su peregrinación, estamos hablando, cuando salen de Aztlán, digamos que su primer llegar a ser de los tequihuaque, y esto es un poco
cuestionable, pero digamos en el registro que se nos ha invitado por parte de la historiografía es el de cuando los mexicas alcanzan o merecen, llegan a merecer llamarse mexicas. Ojalá no os confundís. Cuando los mexicas viven en Aztlán, todavía no se llamaban mexicas, se llamaban mesitin, que quiere decir algo así como que comedores de mesitin, de una hierba, o también quiere decir, esto no lo dice, parece que Sagún, liebre de maguey. Entonces, parece que es para referir su baja condición de los mexicas. Son servidores en Aztlán de los señores, los aztecas. Entonces, los aztecas son unos y los mesitin son otros, aunque vivan en Aztlán. Estas diferencias las vamos a ir haciendo no solo con los mesitin, sino también con su dios Huitzilopochtli. Ojalá no se confundan. Los mexicanos se llamaban mesitin en Aztlán, cuando salen de Aztlán. Son mesitin aztecas porque vivían en Aztlán. Se quedan los aztecas y salen los mesitin porque su dios los quiere salvar, porque su dios los debía de salvar, porque solo lo adoraban a él. Así se dice en este texto de Cristóbal de Castillo. Esto es importante para después comprender no solo este celo con que guardaban sus mandamientos del dios Huitzilopochtli, sino también para entender lo que más adelante, el segundo punto, es lo que en el ámbito de la historia de los mexicanos se conoce como la quema de códices. Esto es importante, ¿sí? Porque los mexicas solo adoran al dios Huitzilopochtli, aunque tengan otros dioses. Su dios principal, parece que en eso todos convenimos, es que es el dios Huitzilopochtli. Entonces, cuando salen de Aztlán, los mesitin van pues siguiendo a su dios, porque él es el que les indica dónde parar. Y ahí pueden estar 1 año, 2 años, 1 mes, 1 día, según lo que les ordene su dios, muchos años. Entonces, lo que sucede es que en el camino de la peregrinación, el dios les ordena que sacrifiquen los que están al pie del mezquite. Y parece que también en la tira de la peregrinación se ve como un hombre es sacrificado en una biznaga. Es un cactus gigante. Bueno, está por aquí así. Pero en Querétaro, una ciudad vecina a la Ciudad de México, hay unas biznagas enormes que han de tener como unos 500 años, a propósito del homenaje que estamos intentando hacer de los 500 años de la conquista de la náhuatl. Entonces, cuando salen los mexicas de Aztlán, es un pueblo humilde, es un pueblo pobre, es un pueblo de pescadores, pero su Dios les prometió, y eso es la primera cosa, es su primer mandamiento. Les dice, recibiréis en su interior la calidad, la disposición de las águilas y de los tigres, de las águilas y los ocelotes. Entonces, digamos eso,
está dicho para comprenderse en un presente y un futuro. ¿Qué quiere decir con esto? Es que en tanto se vayan templando como guerreros, van recibiendo esa calidad. En tanto que alcancen, como ya es en la plenitud, su ser, entonces es cuando llegan a merecer ser guerreros águilas y tigres. Pero ahorita no, ahorita es un pueblo lacustre, pobre, miserable, maltratado. Pero su Dios los va a ayudar, su Dios Huitzilopochtli. Y pues bueno, salen de Aztlán y resulta que su Dios les dice que cautiven a esos hombres. Los cautivan y el corazón se lo ofrecen a él. Y bueno, cuando pasan por Colhuacán, les da indicaciones de cómo ofrecer el corazón, no solo a él, sino al sol, a Tlaloc y a los demás dioses. Que se habla de Tezcatlipoca. En el mito del quinto sol, del nacimiento del quinto sol, pues se habla de otros dioses también, como Quetzalcóatl. Así es que ya los mexicas tienen diversos dioses, pero el principal es Huitzilopochtli. Cuando los mexicas hacen este sacrificio que les manda el dios Huitzilopochtli, llegan a merecer ser nombrados mexicas. Ya no más van a ser mexitin, ahora van a ser mexicas, dice el dios Huitzilopochtli. Y no solo eso, el dios Huitzilopochtli también, digamos que les da la insignia del guerrero, que es el arco y la flecha. Es de suponer que ya la tenían, que iban cazando, pero que el Dios se los haya dado, el arco y la flecha, y el nombre de mexicanos, digamos, es una donación del Dios, ¿sí? Ahora, por parte de los mexicanos, digamos que es como un compromiso, porque si bien es como lo que sucede con su tierra sagrada, ¿no? Aquí en la Ciudad de México está el lugar donde el Dios les dio el lugar para habitar. Ahí está, que es Mexico Tenochtitlan, la Ciudad de México. Pero los mexicanos tenían que conquistarla, tenían que llegar a merecerla. Pues así su nombre. Los mexicas les dan, digamos, su nombre y ellos tienen que llegar a merecerlo. Entonces, la insignia del guerrero mexica es el arco y la flecha, pero tienen que llegar a merecerlo. Entonces, con ese arco tienen que luchar como verdaderos guerreros y alcanzar su ser propio. Por primera vez, esos guerreros que cautivaron, esos son los que creemos que pues van alcanzando llegar a ser guerrero, llamado Tequihuaque. Entonces, los Tequihuaques son los cautivadores, son los que se ponen en peligro por su pueblo y por su Dios. Salen al encuentro de hombres, luchan contra ellos, los someten, los cautivan y los sacrifican a su Dios Huitzilopochtli. Entonces, solo estos hombres se descubren. Esto, digamos, va a ser importante porque de alguna manera los mexicanos
cuando salen de Aztlán, decíamos, no es un pueblo de guerreros, son simples pescadores, servidores, más iguales. Poco a poco se van templando y aquí se ve por primera vez que los mexicas llegan a ser mexicas porque su Dios les otorga el nombre, los bautiza, los nombre. Ahora ya no te llamarás Mexitin, ahora te llamarás Mexica. Iba a decir Tenochca, pero eso es más adelante. Todavía los mexicas llegan a alcanzar ser mexicas tenochcas. Pero eso es más adelante, ¿sí? Cuando vamos en el segundo punto. Entonces, nada más queríamos que se imaginaran esto, que cuando salen, ya llevan sus tablas y una de esas leyes es, gobernarán, digamos, dice el Dios, serán señores los tequihuaque. ¿Y dónde están los tequihuaque? Por el camino se van a hacer. Y efectivamente, en el camino de la peregrinación, los mexicas llegan a ser mexicas. Ya no se llaman más Mexitin, ahora son mexicas. Esto también sucede con su dios Huitzilopochtli. Su dios Huitzilopochtli, en un inicio, cuando sale de Aztlán, todavía no se llama Huitzilopochtli, se llama Tlacatecolot Tetzauteot. Esto para muchos es nuevo, porque dicen, ¿cómo está esto de que primero se llama así, después así? Pues resulta que con los mexicanos, digamos, esta es una perspectiva, digamos, como piramidal, ¿sí? Unos dicen, ay, es que no es pirámide, es un basamento, es un templo. Entonces, la pirámide es como la existencia humana. Nosotros nacemos, crecemos, florecemos y descendemos, morimos, nos hacemos viejos. Se acaba. Entonces, digamos que los acontecimientos históricos son así, piramidalmente. El tiempo tiene que verse así en los antiguos para comprender, digamos, como su brotar, su florecimiento y su marchitar. Esto es importante porque, digamos que en nuestro tiempo solemos ver a nuestro tiempo lineal o demasiado relativo, demasiado confuso. Porque digamos que ya no consideramos el pasado como los antiguos, ni el futuro como los antiguos, sí, sino que el presente para nosotros, los hombres modernos, es todo. Y pues bueno, los mexicanos ya salen con esto que en sus leyes sagradas, en los mandamientos del dios Huitzilopochtli, en su códice sagrado, Teomochtli, también les dice, ¿no?, que los va a salvar, que los va a ayudar, hacen el pacto, se juran mutuamente ser el Dios protegerlos y ellos adorarlo. Y también, pues, les dice, ¿no?, que van a llegar, si ellos cumplen con sus determinaciones, pues ellos llegarán, no directamente ellos, sino sus divididos, o sea, los hijos de sus hijos, llegarán a ser grandes señores, llegarán a ser servidos, grandes águilas y tigres,
Todo esto, imagínense, para pues un pueblo de más iguales. Es fuerte, ¿no? Pero bueno, lo impensable se cumplió, ¿sí? Y pues pasamos al segundo punto. Este punto ya también lo hemos referido en el video pasado, que es la quema de la historia y el comienzo de su grandeza. Los mexicanos peregrinan, decíamos aproximadamente 260 años, se van gestando. En esa peregrinación suceden muchas cosas. Una de ellas es también que el dios Huitzilopochtli llega a ser dios Huitzilopochtli. Es decir, que los dioses no solamente son porque son, sino que tienen que llegar a ser, tienen que realizarse. Como en el mito del nacimiento del quinto sol en Teotihuacán, los dioses se sacrifican para que el dios nazca y pueda moverse, para que pueda vivir el Macehual y el Macehual pueda invocarlos. Es decir, no solamente llegamos y ya somos, sino que también los hombres, así como los dioses, tenemos que llegar a ser, tenemos que llegar a merecer. Ese es nuestro ser. Eso significa Macehual. El Macehual tiene que llegar a ser lo que es él mismo. Entonces, el dios, como les decíamos, cuando sale de Aztlán, su primer nombre era Tlacatecolotl Tetzauteotl. Tlacatecolotl quiere decir algo así como hombre tecolote. Y Tetzauteotl, Tetzahuitl. Tetzau viene de Tetzahuitl. Tetzahuitl quiere decir portento, milagro, algo terrible, espantoso. Teot, pues viene de divinidad, sagrado. Entonces, es una divinidad asombrosa y espantosa. Cuando pasan por Coatepec, la montaña de la serpiente, el dios llega a ser Huitzilopochtli. Por primera vez, el dios llega a ser Dios. Lucha contra sus adversarios, salva a su pueblo de la usurpadora Coyolxauhqui y sus hermanos y siguen en la peregrinación. El Dios llegó a ser Dios, es decir, llegó a ser verdadero. Cuando te pones en obra, como dicen el Hijo de Dios, por sus obras os conoceréis. Y los mexicas en la peregrinación cautivaron. Entonces, por primera vez, estos cautivadores se llaman Tequihuaque y son los que van a llevar el gobierno. Así, en su pobreza, en su miseria, en la peregrinación, aún así, queremos pensar que así fue y que llevaban con celo estos mandamientos a lo largo de toda su peregrinación, ¿sí? De tal manera que cuando llegan aquí, digamos que ese Teoamochtli se tuvo que reivindicar, como vimos en el video pasado, porque, como dice en el escrito que se nos dejó sobre la quema de la historia, a muchos se había tenido por dioses. Es decir, eran dioses que no eran sus dioses y tuvieron que quemar esos códices. Decíamos que, ¿qué dioses serían? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es quiénes sí eran sus dioses. Porque a la salida de Aztlán se les dice que es su dios principal, Huitzilopochtli. Más adelante en Colhuacán, en esa misma obra de Cristóbal del Castillo, se habla de el sol, Tonatiuh, se habla de Tlaloc, se habla de Tezcatlipoca. En el mito del nacimiento del quinto sol en Teotihuacán se habla de Quetzalcóatl, de los Mimixcoa y Xolotl y otros dioses también.
también se habla de Quetzalcóatl, esto ya lo dije. Y pues bueno, se sabe quiénes son sus dioses y su dios principal. De tal manera que los mexicanos, cuando ganan la guerra aquí a Azcapotzalco y llegan a ser por primera vez libres, ellos saben quiénes son sus dioses y ellos saben quién es su dios principal. Entonces, ¿qué códices quemaron? No sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo una reivindicación del Teomochtli, de Huitzilopochtli. Esta reivindicación se nos va, digamos, a explicitar como Tecuzoma y Juicamina. Hay un pequeño texto, digamos que esto puede ser pues una hipótesis meramente, pero se ayuda, ya más adelante se explicita un poco más con la llegada de Moctezuma al poder. De tal manera que lo que plantearemos aquí y acá, lo que planteamos, se explica y se justifica bien desde aquí. Entonces, queman la historia, se reivindica el Teomochtli de Huitzilopochtli, y sucede algo que bueno, está bajo su consideración. El dios Huitzilopochtli ya había dicho quiénes van a gobernar. Pero resulta que aquí, con Xcoatl, cuando Xcoatl es, digamos, elegido como Gran Tlactoani, fue elegido en un momento crítico, porque estaban por declararles la guerra a Azcapotzalco y destruirlos. Les mataron a su Tlactoani Chimalpopoca, lo acuchillaron los Azcapotzalcas. Y pues eso significaba, digamos, una posible y pronta guerra, una confrontación inmediata casi, ¿no? Entonces imagínense, en un momento crítico, enseguida ponen a un Tlactoani, y este Tlactoani se las tendrá que ver con los que nos quieren atacar, o con los que nos tiranizan, porque ellos, los mexicas, digamos que no habían llegado a ser libres, ya tenían la tierra prometida que su Dios les había donado, ya vivían ahí. Xcoatl era el cuarto, Tlactoani, y pues no habían llegado a ser libres. Entonces, antes de luchar, se dio un acuerdo originario. Este acuerdo tendrá que estudiarse por todos los que estudian filosofía política, por todos los que estudian, digamos, fenomenología hermenéutica. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que se da desde sí mismo. Cuando los mexicas, digamos que se sienten amenazados por los Azcapotzalcas, que era de alguna manera el pueblo más poderoso de la náhuatl y que digamos que a los cuales los mexicas le daban tributo y los azcapotzalcos pues los sometían. Pues resulta que esto es importantísimo. Este acuerdo originario tendrá que verse, digamos, nos recuerda, por ejemplo, a Rousseau cuando habla en su contrato social, este asunto de el contrato social, algo así como una especie de hipótesis en donde, digamos,
se imagina cómo debió haber sido el primer contrato social entre los hombres. Y pues bueno, aquí no es una hipótesis, aquí se dio un contrato por sí mismo. Esto es precisamente lo que diferencia a nuestro tiempo con su tiempo, en el sentido de que, y esto, digamos que nos lo dice nuestro maestro Martin Heidegger, alemán, filósofo alemán, que intenta pensar de manera originaria o más originaria o hacia allá. El asunto es que, así como sucedió con los griegos, de que la physis, digamos que lo contemplaba, digamos también la historia. No había una división como comenzó a surgir con los romanos, ¿sí? Entre naturaleza y cultura. Dice Heidegger, no, aquí la physis lo era todo. Es decir, la historia crece también como crece una flor, como sale el sol, es decir, como de manera natural, ¿se entiende? No hay una división. El hombre es así, y así mismo, por eso quizás lo vemos aquí, pero por eso quizás también lo interpretamos como lo dice Cristóbal del Castillo, ¿sí? Algo que tiene que ver con la physis griega. Cuando Cristóbal del Castillo nos dice, hay que ver estos libros sagrados como si siempre estuvieran brotando, como si siempre estuvieran viviendo, como si siempre estuvieran germinando. Este siempre surgir es precisamente, digamos, como que lo que hace a la physis ser physis. Porque hay, digamos, un siempre surgir y está lo surgido, que esto surgido, pues, tiende a morir. Pero digamos que no había una diferencia entre historia y cultura, sino todo era parte de lo mismo. Entonces aquí también es así, ¿sí? Con este acuerdo que hicieron los mexicas en el tiempo de Iscoat, es un acuerdo originario en donde se da, digamos, este modo de ser fenomenológico, hermenéutico. ¿Qué quiere decir estas palabras técnicas? La fenomenología es el dejar ser. La hermenéutica es el dejar decir. En sentido poético de la palabra, en sentido ontológico de la palabra. Entonces, imaginémonos esto. Los azcapotzalcas matan a Chimalpopoca, al Tlactuani, de los mexicas. Entonces se viene una posible guerra y digamos que, por eso decimos que se da desde sí mismo, porque se despiertan los temples. Los temples, digamos que son los que de alguna manera nos enlazan. El hombre, como dice Martin Heidegger, es una relación de ser. ¿Sí? Perdón. Es una relación de ser con la divinidad, con los otros. Entonces, vamos a imaginarnos este contrato social ontológico, este
contrato ontopoético, este contrato que si bien el dios Huitzilopochtli ya había dicho quiénes iban a gobernar, aquí sucede algo extraordinario, porque no solo se obedecen a los señores o a quienes el dios había dicho que gobernaran a los Tequehuaque, sino que hacen un acuerdo. Y les vamos a contar cómo fue. Se viene la guerra. Y cuando hay peligro, se despiertan los templos en los que uno se halla y que no los puede uno evitar, es decir, no podemos actuar en una guerra, a ser valientes y luchar si tenemos miedo. Es decir, los templos no pueden de alguna manera dirigirse o querer tenerlos como por voluntad propia. O eres miedoso o no lo eres. O tienes valor o no lo tienes. Entonces, al momento de peligro, pues antes del peligro vivimos como si nada, ¿no? Hacemos así, pero cuando hay peligro, decíamos aquí como en la Ciudad de México, ¡tum, tum, tum! Ahí viene el temblor. Y entonces todos así como que se despiertan los templos, ¿sí? Y algunos van a dirigir, van a decir, tú no llores, tú, contrólate, tú, vete por ahí, todos caminen despacio, empiezan a dirigir, tienen valor, están como pisando bien la tierra. En cambio, hay otros que nos da miedo y mejor nos aventamos por la ventana. Estos casos han sucedido aquí en México y parece que todos lo sabemos, pero digamos es un ejemplo para ver cómo los templos se despiertan cuando llega el peligro. Entonces, el pueblo bajo va a ver a los señores, pide una audiencia, por así decir, y los señores los escuchan. Y les dicen, bueno, ¿qué pasa? No, pues, Azcapotzalco, pues nos va a querer destruir. Le dicen a Xcoatl y a los demás señores. Entonces, pues, les solicitamos que nos rindamos, que nos entreguemos. Estaban llenos de temor los macehuales. Y algo que ocurrió y que está escrito, y es algo muy importante para entender la mexicanidad y que se nos va a descubrir aquí también, pero ahorita lo vamos a reservar, solamente vamos a decir lo que sucedió aquí. Cuando el pueblo bajo va y le solicita que se rindan, que se entreguen a los Azcapotzalcas, sucede algo. ¿Qué sucede? Pues que algunos señores de los que estaban ahí con los demás señores tomaron en serio el consejo de lo que proponían los macehuales, la gente de pueblo, la gente humilde, que estaba llena de temor, que tenía miedo, que estaba templada en el miedo, porque se le despertó ante una posible guerra contra los Azcapotzalcas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que unos señores dicen, sí, no es mala idea, como por así decir, ¿sí? Y, no sé, aquí veo esta bolsita, es como los bultos sagrados. ¿Por qué no nos vamos? Sí, cierto, tienen razón, vamos y entregámonos, llevémonos el bulto sagrado, llevémonos a nuestro Dios y entreguémonos a los Azcapotzalcas, se decía, casi como esclavos. Y bueno, ahí
asomó su rostro Tlacaelel y dijo: ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde van? Vamos a tomar más acuerdo de estas cosas. Y bueno, ahí los detiene. Pero quedémonos con esto, porque esto lo vamos a hablar aquí, ¿sí? Unos señores intentan entregar a su dios Huitzilopochtli y entregarse también como esclavos a los azcapotzalcas. Es decir, lo que sucede aquí es que también algunos señores, algunos nada más, les dio miedo. Y pues bueno, ya dicen: tranquilos, tranquilos, todavía no sabemos si va a haber guerra. Vamos a tranquilizarnos un poco. Vamos que va a mandar un mensajero con Tezosomoc, el Tlactoani de Azcapotzalco, para ver si nos van a hacer la guerra o no. Resulta que Tlacaelel es el que se encarga de eso y regresa y les dice: ¡va a haber guerra, ciudadanos! Y otra vez, los más iguales están llenos de miedo y solicitan otra vez hablar con su majestad, Scoat y los demás señores. Entonces hay un diálogo, hay una escucha, ¿sí? Les dicen los más iguales a sus gobernantes: déjenos salir, déjenos huir. Ya se viene la guerra, nos pueden destruir. Hasta rimó. Y digamos que decimos que es un diálogo que se da por sí mismo. Es un modo de ser que se da por sí mismo. Es decir, físico, como la fisis. Fenomenológico. Solo fue y se dejó ser uno a otro. Entonces les dicen a los gobernantes: queremos huir, déjenos salir de la ciudad. Y el Tlactoani, Scoat, así como el dios Huitzilopochtli, cuando su madre estaba llena de miedo en el mito de su nacimiento, consoló a su madre, la tranquilizó, le dijo: no te preocupes, madrecita mía, yo sé lo que tengo que hacer. Con su brazo izquierdo, recuerda, y su Xiucoatl. Pero él estaba en el vientre, ¿no? Todavía no salía, estaba, digamos, en el vientre de la tierra. Pues así como la consoló, también los señores consolaron al pueblo. Y no los consolaron con cualquier cosa. Les dijeron: no os preocupéis, tranquilizaos, nosotros los pondremos en libertad. El diálogo es un poco más largo, pero lo estamos resumiendo porque digamos que lo que sucede es importante, ¿sí? Lo estamos resumiendo. Entonces, les dice: tranquilícense, tranquilícense, nosotros los pondremos en libertad, nosotros los cuidaremos, no se preocupen, tranquilícense, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, como diciendo. Y bueno, no, para no decir todo el discurso, resulta que los mexicas hacen un acuerdo. De que si ganan la guerra ellos pues van a gobernar. Y de que si ganan la guerra
los mismos pasiguales dicen, bueno, yo voy a trabajar, yo serviré y te rendiré pleitesía. Serás reverenciado, serás servido, serás Señor. Como si no lo hubiera sido antes. Esto es un caso extraordinario y también extraño. Porque recuerdan que aquí ya habían hecho un contrato con su Dios de que iban a ser los tequihuaques los que iban a mandar. Pues no fue de manera así como autoritaria, así como que y se me callan todos, aquí van a mandar ellos. No, sino que hacen un acuerdo posterior al que hacen con el dios Huitzilopochtli y dicen, si ganan la guerra y nos ponen en libertad, nosotros los serviremos, nosotros los obedeceremos, nosotros seremos los gobernados y ustedes serán los gobernantes. ¿Sí? Hacen un acuerdo. Digamos que pareciera como que entre meros humanos, ¿no? Entre sociedad, entre comunidad. Este acuerdo es importante porque a los mexicas les permitió alcanzar la unidad. Porque si bien lo hubiesen querido los nobles, hubieran dicho, te callas, ¿sí? Y nosotros vamos a luchar y no te vas, punto. Y no los dejan hablar, pero los dejaron hablar. Querían huir, dijeron, no se vayan, nosotros los pondremos en libertad. Y digamos que eso significa para los más iguales, aunque sea en sentido negativo, no morir, no pelear, no sentir dolor. Pero imagínense lo que es estar en libertad. Es decir, antes los mexicas siempre habían vivido bajo la tiranía de los de Azcapotzalco, del pueblo de Azcapotzalco. Tenían que entregar tributos y todo el tiempo, ¿sí? Con ese miedo de estar pagando tributo, de estar bajo el látigo o la macana de los azcapotzalcas. Entonces significa estar en libertad, significa una posible calma, vivir en paz, trabajar en paz, no estar tiranizados, sino gobernados, cuidados, protegidos, impartiendo justicia bajo ciertas leyes, es decir, bajo la ley de su dios Huitzilopochtli o las leyes de su dios Huitzilopochtli, pero también las leyes de los señores. Entonces, quedan de acuerdo, se escucharon, hubo un diálogo y sucede algo extraordinario que tiene que ver con la fundación de la Mexicayelistli. Por primera vez, como un pueblo, todos a una se resolvieron por la guerra. Es increíble. ¿Por qué? Porque si bien los macehuales estaban templados en el miedo y los señores templados en el valor, los señores los convencieron. Y entonces ese miedo, digamos que pasó a confianza, los serenaron, los calmaron. Y desde ahí, el pueblo de los mexicanos se resolvió con los señores a pelear por la libertad. Por supuesto, los macehuales no iban a pelear. Digamos que ellos iban a actuar después de que ganaran la guerra, ¿sí? Porque iban a servir, iban a trabajar, iban a reverenciar, iban a obedecer las leyes de los señores, pero iban a vivir libres y en paz,
Solamente eso para ellos es ya demasiado. Entonces se calmó el pueblo, los consolaron, les dijeron, los vamos a poner en libertad, y el pueblo accedió y dijo, está bien, si tú me pones en libertad, yo me comprometo a que voy a trabajar. Yo haré las tareas, digamos, que tienen que ver con lo difícil, digamos, en el trabajo, ¿sí? Sembrar tierra, hacer los templos, vender sal, traer leña, todo lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces dice, bueno, está bien, jurémoslo. Y lo juran. Entonces, ¿tú juras trabajar? Sí. Si me pones en libertad, yo te prometo trabajar para siempre. Esto también es importante. Y pues bueno, se juran, se prometen y todos a una se realizan y pues se deciden a, a pelear. Y bueno, aquí le vamos a dejar porque parece que ya cumplimos una hora y enseguida regresamos. ¿Qué pasó aquí?